Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios 15:52. Por su atención, gracias. Los esperamos en el próximo programa Al Toque de la Gran Final Trompeta. Esta es tu estación. Radio Júbilo. Donde la fe cobra vida. Esperando que puedas creer. Y la música llena tu espíritu. Yo soy la seguridad de ti. Prepárate a recibirlo. El cielo se tendrá que abrir. Gran campaña evangelística, los días 9 y 10 de noviembre a las 5:30 de la tarde, con la evangelista Patti Rey, ex bailarina y ex drogadicta, y en la música el ministerio musical Maranata, Voz de Vida y la hermana Rubí Díaz, en la avenida Independencia Norte, con la familia Rodríguez Cruz, aquí en Chaltianguis, Veracruz. Invita el ministerio evangelístico Megaper y Misión de la Calle. Trae a los enfermos y recibe tu milagro. Te esperamos, no te la puedes perder. De la paz, quiero que sepas que todos tus sueños se pueden hacer realidad. Si dejas entrar en tu alma la luz de Jehová. Amor me enseña a danzar. Hola, ¿qué tal, amigos? Soldados del Padre Hijo. Los mejores pollos de la cuenca, solo en ¿Qué tal Pollos? Donde la calidad es el buen sabor. Le ofrecemos pollos asados al carbón y también contamos con los mejores cortes de res como agujas, costilla de cerdo, costilla de res, todo asado al carbón. Atendido por el hermano Prócoro Montalvo. Laboramos los días viernes, sábados y domingos. También contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 288-113-4480. 288-113-4480. Muy bien armado, amén, y protegido, amén. Estamos ubicados en la avenida Arteaga, entre Independencia, en el municipio de Chacaltianguis, Veracruz. Recuerda que en ¿Qué tal Pollos? La calidad es el buen sabor. Soy soldado de su Santo Espíritu. Soy soldado. Desde la Esmeralda del Papaloapan, Radio Júbilo 93.7 FM. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30:15. Cansado del camino. Bienvenidos a su programa Como la vida en el Hijo. Desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Donde escucharás las promesas de Dios para tu vida. Sé como soldado y a veces sufrí. Comenzamos. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Dile que te sumerja, sumérgeme. Buenos días, hermanos y amigos, Dios les bendiga en este día, en este sábado. Les saludamos con mucho gusto, esperando y se encuentren muy bien, muy bendecidos por el Señor. Qué bueno que ya están conectados a través de Radio Júbilo 93.7 FM y en este programa que hemos titulado como La vida en el Hijo. En este día queremos compartir de las ricas bendiciones que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestras vidas, a nuestros corazones de una manera especial. Estamos iniciando un nuevo mes, el mes de noviembre, y bueno, ya estamos
en la recta final para terminar el año, y debemos de darle gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros, ha estado en cada momento de nuestras vidas, nos ha ayudado, nos ha sostenido, nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Y eso es un motivo para alabar su bendito nombre. Antes de iniciar con la palabra de esta mañana, vamos a iniciar con una oración. Vamos a orar en esta hora para poner este tiempo en las manos de Dios y que sea Dios hablando a nuestras vidas de una manera especial. Si hoy nos sentimos tristes, nos sentimos angustiados, nos sentimos mal quizás espiritualmente o físicamente, pues vamos a pedirle a Dios que nos hable, ¿verdad? Que sea su Espíritu Santo el que traiga fortaleza, ánimo a nuestros corazones, porque solamente es Dios el único que puede ayudarnos en momentos difíciles. Es el Señor el que puede extender su mano de misericordia y levantarnos para que nosotros podamos seguir adelante. No debemos acudir a nadie más. Dios es el único que tiene la respuesta para nuestros problemas. Vamos a ahora, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que hable a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora rogándote, bendito Dios, que hables a nuestras vidas. En esta hora nosotros necesitamos que tú toques nuestra mente, nuestro corazón, cada parte de nuestro ser, Señor, espíritu, alma y cuerpo, sea tocado, Señor, por tu palabra que es viva, que es eficaz, que es maravillosa, y nosotros la necesitamos cada día. Necesitamos que tú obres, Señor, en nuestros corazones, que a veces se sienten cansados, que a veces se sienten débiles, que a veces se sienten sin ganas de seguir adelante, Señor. Pero nosotros creemos que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro gozo, que tú eres nuestra alegría, Padre. Y en esta hora venimos a ti creyendo que tú obras en nuestra vida de una manera especial. Haz que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, para recibir la palabra de esta mañana, que nuestros corazones estén sedientos y hambrientos, Señor, por escuchar tu voz, que tengamos un oído atento, un oído fino, Señor, espiritualmente, para que nosotros podamos recibir la palabra que tú has preparado en esta mañana para nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, estimados hermanos y amigos, voy a iniciar la lectura de esta mañana. Vamos a hacer la lectura primero y después vamos a compartir, vamos a reflexionar sobre lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Vamos a ir a Marcos en su capítulo 7 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Escuchen por favor lo que dice la palabra de Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaba, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavados de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Bien, estimados hermanos, creo que la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos enseña de una manera muy especial, de tal manera que cuando nosotros la leemos podemos entender a través del Espíritu Santo, quien nos ilumina, quien nos da entendimiento de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Hace unos días, hace unos días, en el mes de octubre, celebramos lo que nosotros conocemos, el día 31, como el mes de la Reforma Protestante, ¿verdad? Donde nosotros celebramos que un hombre llamado Martín Lutero pues inició una reforma
en la cual él presentó sus tesis para refutar de alguna manera algunas enseñanzas que se estaban dando en aquel tiempo que iban en contra de la palabra de Dios. Pero de una manera sencilla queremos decir que lo que Martín Lutero hizo fue traer a las personas, traer a la iglesia las verdades del evangelio. Y es que nosotros tenemos que entender, estimados hermanos, que hay cosas en las escrituras, ¿sí?, que a veces son difíciles de entender. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor con un corazón sincero, con un corazón disponible para aprender de su palabra, Dios nos habla de una manera especial. Pero tenemos que aprender que hay cosas que nosotros hemos adquirido no solamente como algo que viene a través de la Biblia, sino muchas veces como una tradición. Una tradición es aquello que se va pasando de generación en generación hasta llegar el momento donde es algo que se hace como si fuera un mandamiento del Señor. Y eso era precisamente lo que les estaba pasando a los fariseos, a los judíos de aquel tiempo. Tenían sus tradiciones, tenían sus ideas, tenían sus formas de hacer las cosas, pero les daban más importancia a aquellas cosas que a lo que realmente enseña la palabra de Dios. Ahorita estamos en el mes de noviembre y bueno, estamos en el mes en el que las personas celebran a los muertos, hacen altares, se disfrazan, y eso es una tradición. Es una tradición equivocada, porque si nosotros vemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que los muertos pues no tienen ninguna relación, ninguna comunión, ninguna cercanía con nosotros que estamos vivos, ni los vivos podemos acercarnos a ellos. Pero la gente, en su afán, en su tradición, en su idea, pues ponen altares, ¿verdad?, pensando que sus difuntos, que aquellas personas que algún día estuvieron con ellos, pues van a venir y van a tomar aquellos alimentos. Nosotros sabemos que eso, conforme a la palabra de Dios, es una enseñanza equivocada y que simplemente estamos engañados si es que nosotros participamos en eso. La Biblia nos enseña que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Pero eso simplemente lo quise señalar como una tradición. Podemos tener tradiciones. Podemos hacer cosas que simplemente son tradición, pero que no están realmente sustentadas en la palabra del Señor. Y se dice que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas. Ustedes saben que los fariseos y los escribas eran personas importantes en el pueblo de Israel. Los fariseos no tenían un problema en sí con su doctrina. Ellos tenían una buena doctrina, tenían una buena enseñanza. Su problema era que ellos no vivían conforme a la doctrina que ellos predicaban y que muchas veces le daban más importancia a las tradiciones que realmente a la palabra de Dios. Pero se dice que se juntaron aquellos hombres fariseos y escribas, dice que venían de Jerusalén y observaron, dice, los cuales vieron que algunos de los discípulos, es decir, Pedro, Mateo, Juan, todos aquellos hombres, aquellos discípulos que andaban con el Señor, que comían el pan con las manos inmundas, es decir, con las manos sucias. Y los fariseos se escandalizaban, porque para ellos era algo equivocado, para ellos era algo muy importante el tener que lavarse las manos para comer. Ahora, quiero aquí señalar algo importante. Hay personas que a veces toman este texto, porque a veces van a comer, no sé, los invitan a comer o comen en su casa y no tienen la higiene. Es muy diferente cuando algo se hace por higiene que cuando algo se hace porque la palabra de Dios lo ordena, ¿verdad? Y dicen, no, yo como con las manos sucias, no importa, porque la Biblia dice que no contamina lo que entra, sino lo que sale. Entonces están tomando un pasaje de la Escritura que no tiene nada que ver con lo que ellos están diciendo. ¿Sí? Nosotros debemos de ser higiénicos, debemos de ser limpios, simplemente por un tema de salud y porque nuestro cuerpo, el cual debemos de cuidar, es templo del Espíritu Santo.
Pero dice que los fariseos los condenaban porque ellos atribuían el comer con las manos sucias a quebrantar el mandamiento, el quebrantar la tradición que ellos defendían. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose, escuche bien, aferrándose a la tradición de los ancianos, no dice a la palabra de Dios, dice, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Hermanos, esta era una característica, esta era una forma de identificar a un fariseo. Un fariseo le daba más importancia a las cosas externas, a las cosas visibles, que a lo que realmente hay en el corazón. Bien les dijo el Señor Jesús que ellos eran unos sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque ellos daban una apariencia de santidad, una apariencia de devoción, una apariencia piadosa, pero realmente sus corazones estaban lejos del Señor. Y aquí quiero decir lo siguiente. Así como los fariseos tenían una apariencia, ellos se lavaban sus manos, porque para ellos era importante verse limpios ante la sociedad. Así nosotros, hermanos, a veces podemos querer aparentar delante de los demás algo que realmente no somos. Lo que yo quiero señalar es que nosotros debemos de ser personas auténticas, vivir un cristianismo real, un cristianismo íntegro. Y eso es la integridad. Hacer las cosas aunque los demás no me estén viendo, pero que yo tengo en mi conciencia, en mi mente, en mi corazón, que el Señor me está viendo en todo momento. Dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, es decir, tomaron tradiciones, tomaron enseñanzas, las empezaron a guardar, y entonces cuando alguien más no lo hacía, ellos se molestaban, ellos los señalaban, ellos los condenaban porque no estaban guardando las mismas tradiciones que ellos se inventaron. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, es decir, cuestionaron al Señor Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Es decir, era una tradición de aquellos hombres que habían creado para que el pueblo la siguiera como si esto fuera palabra del Señor. Que no caigamos nosotros en este mismo error, hermanos. Que así como este hombre Martín Lutero, cuando se levantó y habló con autoridad, porque en aquel tiempo usted sabe que se estaban vendiendo las indulgencias. La gente tenía que comprar su indulgencia, tenía que pagar por si él tenía algún familiar que ya estaba muerto y estaba en el purgatorio. Ellos le decían: en el momento en que usted deja caer su moneda en el cofre, en ese momento el alma de su difunto sale del purgatorio. Y entonces Martín Lutero se levantó. Y ustedes saben que él empezó a predicar y a hablar la palabra de Dios, lo que la Biblia realmente enseña acerca de la salvación. Estas personas estaban lucrando con la fe de las personas, estaban engañando a la gente por dinero, pero hubo un hombre que no tuvo miedo de hablar la verdad y les dijo: no, nuestra justificación se encuentra únicamente en Cristo Jesús. No es necesario que ustedes paguen, porque hay alguien que ya pagó por ustedes en la cruz del Calvario. Y hermanos, como cristianos nosotros podemos caer en este problema. Podemos hacer tradiciones, podemos crear nuestras propias tradiciones y querer imponérselas a los demás como si esto fuera palabra del Señor. Nosotros debemos de aprender y debemos de enseñar únicamente lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia dice que hay de aquel que le añada o le quite a la palabra de Dios. Y yo le animo para que no caigamos en este problema.
para que cuando nosotros hablemos conforme a la palabra de Dios. Que cuando nosotros aconsejemos, lo hagamos con la palabra de Dios. Que cuando nosotros nos tengamos que defender, lo hagamos con la palabra de Dios. Que cuando venga la tentación, que cuando venga la dificultad, que cuando venga el problema, nosotros podamos citar únicamente lo que dice la palabra de Dios. Estos fariseos y escribas, como les dijo el Señor más adelante, dice la escritura que le respondió: hipócritas. Un hipócrita es alguien que un día por aquí dice una cosa pero hace otra. Y los fariseos eran hipócritas porque ellos hablaban, ellos decían pero no hacían. Un día les dijo a sus discípulos referente a los fariseos: ustedes hagan lo que ellos le dicen, porque ellos tenían buena doctrina, como le digo. Le dijo: hagan lo que ellos le dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Y entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos la palabra, cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros decimos que Dios es amor, cuando nosotros decimos que el Señor es gozo, cuando nosotros decimos que el Señor perdona, cuando nosotros decimos que el Señor restaura, cuando nosotros decimos que Cristo salva, que Cristo sana, pero no vivimos conforme a esas verdades, estamos viviendo una vida hipócrita, porque no estamos viviendo con nuestras acciones lo que estamos predicando. Porque hay quienes hablan, pero con su manera de vivir niegan lo que están predicando. Nosotros tenemos que aprender a ser las mismas personas en la iglesia, afuera de la iglesia, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con todos aquellos que nos conocen, que sepan que nosotros vivimos conforme a la palabra del Señor. ¿Qué sentiría usted si el Señor le dijera esta palabra que le dijo a los fariseos y a los escribas hipócritas? Es una palabra fuerte. Es una palabra dura, pero es una palabra llena de verdad, la cual el Señor le estaba diciendo a aquellos hombres, porque eran hombres sin piedad, eran hombres sin misericordia, eran hombres sin amor, eran hombres que no amaban a las personas, sino que siempre buscaban la manera de afectarlos. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Qué palabra tan fuerte. Este pueblo, dice el Señor, de labios. Cuando simplemente, que hay una hipocresía, cuando simplemente hablamos y decimos y predicamos, pero nuestro corazón, nuestra vida está lejos del Señor. Porque usted y yo sabemos que el Señor lo conoce todo. ¿Quién se puede esconder de la presencia del Señor? Hubo un hombre que intentó huir de la presencia del Señor, pero no pudo. Ustedes saben que fue Jonás. Dice que Jonás huía de la presencia de Dios. Pero, hermanos, ¿quién podrá escaparse? ¿Quién podrá huir de la presencia del Dios Todopoderoso? Si Él lo habita todo, si Él lo llena todo, si Él está en todo lugar. Ninguno de nosotros puede huir ante la presencia del Señor. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues dice la Escritura: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, habían hecho doctrina. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Habían creado enseñanzas como si estas fueran del Señor, pero en realidad eran mandamientos de hombres. Es decir, habían despojado, habían quitado, habían hecho a un lado la palabra del Señor y habían puesto sus palabras, sus mandamientos, sus doctrinas, su tradición por encima de la palabra del Señor. Y es un peligro, es muy peligroso cuando nosotros dejamos de escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros dejamos de guiarnos, de aprender
de escuchar, de leer la Biblia y empezamos a vivir conforme a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones y decimos, y cuando alguien nos quiere corregir porque hacemos algo incorrecto y decimos, no, pero es que así me enseñaron, pero es que mi abuelito, mi abuelita, así me enseñaron. Y empezamos a crear nuestra propia doctrina. Empezamos a creer que estos son mandamientos del Señor, pero realmente son mandamientos de hombre que están gobernando nuestras vidas. En este mundo hay muchas tradiciones, pero muchas son equivocadas. Les decía yo lo del Día de Muertos, es una tradición. Y lo celebran muchas personas que no son cristianas. Y a veces algún cristiano despistado por ahí también lo anda celebrando. Pero el hecho que sean muchas personas que lo celebren no quiere decir que esto sea correcto. Y cuando uno se levanta y uno habla lo que dice la Escritura, claro que vas a tener enemigos. Claro que no les vas a caer bien. Tú le digas, mire, usted no tiene por qué prenderle una veladora a la persona que está muerta. Usted no tiene que ponerle comida. ¿Sabe quién necesita esa comida? Aquellas personas que están en la calle, que no tienen de comer. Aquellas personas que están hambrientas, que no tienen que llevarse a la boca. Esas son las personas, las que están vivas, las que necesitan. ¿Cuántas personas hay que creen que en este Día de Muertos los visita un familiar? Quiero decirte que eso no es cierto. Ningún muerto, ningún familiar tuyo que está muerto puede visitarte. El muerto ya está muerto. Tuvo su oportunidad en esta vida, tuvo su tiempo, porque todo tiene su tiempo en esta vida. Todo tiene su momento. Y así como ellos fueron ya levantados, algún día nosotros también seremos levantados de esta tierra. Pero ahora que tenemos oportunidad, todavía hay oportunidad para que nosotros nos acerquemos al Señor, busquemos de Dios, busquemos su presencia. Tenemos la oportunidad todavía. Tenemos el tiempo para acercarnos al Señor con un corazón dispuesto, con un corazón humilde, con un corazón que sabe que necesita de la presencia del Señor. Un corazón que se rinda al Señor. Un corazón que le diga, Señor, yo necesito que tú cambies mi vida. Por eso la Biblia nos enseña que nos debemos acordar del Señor en los días de nuestra juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Pero hoy hay tiempo todavía para acercarnos al Señor, para dejar nuestra vida pecaminosa, nuestra vida que no le agrada al Señor, y tomarnos de su mano y caminar con Él. No seamos como aquellos hombres fariseos, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y estimado amigo, quizás a ti te han enseñado, te han dicho, mira, debes de creer esto, debes de permanecer aquí, pero realmente no ha habido una transformación en tu corazón, realmente no ha habido un cambio. Has hecho algo porque simplemente te lo enseñaron, pero no porque en tu corazón haya una convicción, no porque en tu corazón haya una relación con el Señor. Y lo que Jesús quiere es tener una relación, una comunión contigo, que tú le conozcas de una manera personal. Ninguna tradición, ninguna costumbre, nada de eso te puede salvar. Solamente el único que tiene el poder para salvarte, para redimir tu alma, para comprarte con su sangre preciosa, es Jesucristo. Él derramó su sangre por ti. La Biblia, que es la palabra de Dios, hermano y amigo, debe de ser nuestra única regla de fe. Yo debo de ajustarme, yo debo de adherirme a todo lo que enseña la bendita palabra de Dios. No debo de seguir mandamientos de hombres. No debo de seguir doctrinas de hombres. No debo de seguir lo que me diga el hombre, sino que toda mi vida tiene que estar sometida a lo que enseña la bendita palabra de Dios. Si la Biblia dice que Dios es el único digno de adorar, pues al único que yo adoraré será al Señor. Si la Biblia me enseña que Jesucristo es el único medio para el cual yo puedo ser salvo,
entonces yo creo que Jesús es la única persona que derramó su sangre por mí, y es a través de Él que tengo entrada al Padre. Él dijo, yo soy el camino, yo lo creo. Él dijo, yo soy la vida, yo lo creo. Y Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, y yo lo creo. Tú y yo debemos de creer lo que enseña la Escritura. Y aunque a veces nos duele porque es difícil soltar algo que hemos creído durante muchos años, nos damos cuenta que es algo equivocado, duele en el corazón soltarlo. Pero cuando empiezas a conocer a Jesús y sueltas la mentira que te estuvo engañando por años, y conoces la verdad que es Cristo, sientes una libertad, sientes un cambio, una transformación en tu vida, y puedes seguir adelante. Yo les invito, estimados hermanos, para que no nos aferremos a tradiciones, para que no nos aferremos a costumbres, a enseñanzas, a doctrinas de hombres, sino que nos tomemos de la mano de Dios, que tomemos su palabra y podamos vivir una vida como a Dios le agrada. Que no seamos como los fariseos. Yo no quiero ser un fariseo. Yo solamente quiero vivir como a Dios le agrada. Oremos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, creemos que es el Dios verdadero. Creemos que tu palabra es la verdad, y en esta hora queremos renunciar, queremos dejar de seguir tradiciones para seguir tu palabra, para escuchar tu voz como tú que eres el buen pastor. Queremos escuchar únicamente tu voz, Señor, que sea tu voz hablándonos, que sea tu voz guiándonos, que sea tu voz enseñándonos lo que nosotros necesitamos saber, que no sean tradiciones, que no sean costumbres, que no sean doctrinas humanas, sino tu palabra divina, tu palabra que viene de ti, Señor, y hace maravillas en nuestras vidas. Te lo pedimos en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo les bendigo, que la paz de Dios sea con ustedes. Este fue su programa radial Como la Vida en el Hijo, invitándole a que nos sintonice en otra próxima emisión por Radio Júbilo 93.7 FM. Dios te bendiga en esta mañana. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Gran campaña evangelística, los días 9 y 10 de noviembre a las 5:30 de la tarde, con la evangelista Pati Rey, ex bailarina y ex drogadicta, y en la música el ministerio musical Maranata, Voz de Vida y la hermana Rubí Díaz.